Alerta en C5N. Falleció el expresidente de la Rúa y esto lo ha comunicado Mauricio Macri a través de su Twitter hace ya 3 minutos y dice: lamento el fallecimiento del expresidente Fernando de la Rúa, su trayectoria democrática merece el reconocimiento de todos los argentinos, acompañamos a su familia en este momento. Recordemos que se había agravado la salud del expresidente y el último parte médico del Fleming decía se encuentra internado en muy grave estado por una descompensación cardíaca y renal, que no era la primera vez que estaba internado. Recordemos que ya lo había hecho también en el Hospital Austral de Pilar en enero. Fernando de la Rúa había nacido el 15 de septiembre de 1937 en Córdoba. Su partido fue la Unión Cívica Radical, más allá de que accedió al gobierno con una alianza. Fue presidente de Argentina, asumió por esa alianza el 10 de diciembre de 1999. En aquella ocasión de la Rúa sucedió a Carlos Menem. Y si bien su mandato se extendía hasta el año 2003, todos conocemos la historia, renunció a ese cargo el 20 de diciembre del año 2001, cumpliendo 2 años y 10 días de gobierno en medio de protestas sociales, que fue durante la crisis de diciembre del año 2001 en Argentina. En aquella ocasión hubo una cefalía presidencial que todos recordarán, sobre todo aquellos que vivieron aquella época, que obligó a la reunión de una asamblea legislativa que determinaría quién debía continuar ejerciendo el cargo, siendo en aquel momento reemplazado provisionalmente por Ramón Puerta. Después se sucedieron en el cargo Adolfo Rodríguez Sá, Eduardo Camaño y finalmente Eduardo Duhalde. Todo eso en el curso de 13 días. Seguramente la historia recordará de la Rúa por ese paso en el gobierno, más allá de tener una extensísima trayectoria política. De hecho, previo a la asunción de la presidencia, fue el primer jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, además de haber sido 3 veces senador nacional y una vez diputado nacional, además de candidato a vicepresidente de la Nación en las elecciones presidenciales del año 1973, elecciones que se celebraron en el mes de septiembre de 1973, para hacer un resumen de la vida de Fernando de la Rúa. Y en lo que respecta a su estado de salud, había sido internado de urgencia en Kramer al 1180, en el Fleming, en el barrio porteño de Colegiales. Sus allegados, familiares decían que a pesar de la gravedad que de la Rúa presentaban, se mantenían optimistas. Recordemos que en enero de este año el exmandatario había sido internado de urgencia por un problema cardíaco, le habían colocado 3 stent y le dieron el alta. Un mes después, al momento de ser hospitalizado, de la Rúa presentaba una complicación cardiovascular y su estado era grave y delicado. Por ese motivo tuvo que ser sometido a esta angioplastia y luego quedó internado bajo coma inducido. En 2018 el jefe de Estado también tuvo severos problemas de salud y en ese año sufrió 2 infartos. En enero de 2016, yendo un poco más para atrás, fue operado por un malestar en la vejiga, mientras que en agosto de 2014 a su vez fue intervenido por fallas del corazón. Los problemas cardíacos habían comenzado en el año 2001, cuando todavía de la Rúa era presidente. Falleció en esta jornada a los 81 años y el presidente Mauricio Macri ya saludó a su familia. Su carrera comenzó en la Unión Cívica Radical siendo muy joven, y aunque había sido ya miembro del equipo de asesores del ministro del Interior Juan Palmero, esto fue durante el gobierno de Arturo Illia, su primera aparición política importante pasó en marzo de 1973, cuando se presentó por su partido como candidato a senador por la capital federal, siendo en aquel momento el único radical que pudo vencer al justicialismo en ese año, al imponerse en segunda vuelta a Marcelo Sánchez Sorondo para el cargo de senador. Esa situación particular llevó a Ricardo Balbín, después de la renuncia del presidente Cámpora y la convocatoria a nuevos comicios, a elegir como candidato a vicepresidente en esas elecciones a de la Rúa. Ya habíamos mencionado antes, septiembre de 1973. En esos comicios, este binomio, Balbín de la Rúa,
logró el 24,3% de los votos. Ese porcentaje quedó muy por debajo del 61,9% que en aquel momento logró la fórmula del Frejuli, que llevaba como candidato a presidente en su vuelta a Juan Domingo Perón y a María Estela Martínez de Perón como candidatos. De la Rúa fue senador hasta marzo de 1976, cuando el proceso de reorganización nacional, es decir, el golpe militar, tomó el poder. En aquel momento abandonó la actividad política y trabajó como abogado de la empresa Bunge y Born. Estamos haciendo un resumen de la vida política y pública de la Rúa. Y la última aparición, recordemos, pública del exmandatario fue durante la cumbre del G20 que había organizado el gobierno. De la Rúa estuvo en los festejos y participó de la gala que organizó el Teatro Colón para agasajar a los presidentes de los países. Esa había sido la última aparición del exmandatario porque luego tuvo que ser internado. Esta es la noticia de último momento en esta mañana de 9 de julio, que es la muerte del expresidente Fernando de la Rúa.